Buenos días, mi nombre es Jesús Villasmil y a continuación les voy a hacer una breve explicación sobre la historia de la neurociencia a través de este mapa mental. Este mapa mental fue apoyado principalmente en los aportes hechos por Carlos Blanco sobre la historia de la neurociencia desde un enfoque interdisciplinar. Él establece que la historia de la neurociencia se divide en 6 etapas. Como primera etapa tenemos aquella que comprende la antigüedad clásica y la Edad Media. En la antigüedad clásica, principalmente en Grecia, existe la dualidad sobre el centro donde radican las emociones en el cuerpo humano, si es en el cerebro o en el corazón. Estos aportes principalmente fueron hechos por Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras, entre otros grandes filósofos de la historia. Seguidamente también se tienen registros en lo que de la Edad Media, donde se realizaron las primeras trepanaciones en cerebros humanos. ¿En qué consiste esto? En que en muchas tribus de África, Israel o India se realizaban cirugías exploratorias en el cerebro humano para indagar sobre el origen de muchas enfermedades del sistema nervioso, principalmente porque en ese entonces se creía que esas enfermedades tenían un origen sobrenatural, bien sea posesiones demoníacas o algunos orígenes de índole sobrenatural. Seguidamente tenemos lo que es la segunda etapa, que comprende la edad moderna de la historia universal, donde por el auge de la ciencia hace un desplazamiento de lo que es la filosofía religiosa y se aplica por primera vez el método científico en la exploración del sistema nervioso. Seguidamente se establece el dualismo entre cuerpo y alma. Eso fue propuesto por René Descartes, quien aseguraba entonces que todos los seres humanos poseen un órgano llamado glándula pineal en la parte interna del encéfalo, donde era el punto de conexión entre el espíritu y el cuerpo de la persona. Este concepto se mantuvo vigente por muchos siglos. Seguidamente tenemos lo que es la tercera etapa, que da inicio a finales del siglo XVIII, donde se descubre la actividad eléctrica del sistema nervioso. Muchos científicos hicieron muchos estudios en animales de índole fisiológico principalmente, donde se inducían pequeñas cargas eléctricas en los cuerpos, en las extremidades de los animales, y podían observar entonces cómo ocurrían movimientos, contracciones o dilataciones en diversas extremidades, principalmente en los músculos. Seguidamente entonces Franz Gall, quien fue uno de los más destacados en esta etapa, establece que todos los procesos mentales son biológicos y provienen del cerebro, siendo este uno de los principales cimientos en la historia de la neurociencia. Seguidamente entonces, en la cuarta etapa, que inicia a mediados del siglo XIX, se da pie a la localización cortical de distintas funciones de la psique, donde se asoma la posibilidad de que en distintas partes del cerebro o cada parte del cerebro ejerce una función en específica sobre el cuerpo humano. Y se entonces da pie a investigaciones sobre excitación eléctrica del córtex cerebral. Cuando se asoma entonces la posibilidad, que nos lleva a la quinta etapa, que da inicio a finales del siglo XIX, que existe una serie de células que se encargan entonces de la transmisión de la información a través de impulsos nerviosos, y es cuando se da origen al establecimiento de la doctrina de la neurona. Y entonces surge la teoría de transmisión sináptica, donde se busca estudiar cómo ocurre la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo humano. A raíz de esto entonces surgen también las primeras publicaciones sobre enfermedades del sistema nervioso existentes en el ser humano. Seguidamente, por último, tenemos la sexta etapa, que da inicio en la década de los 60 del siglo XX hasta la actualidad, donde se da formalidad al nacimiento de la neurociencia por la explosión tecnológica que surge en ese entonces, y se implanta entonces una metodología holística de exploración del sistema nervioso con el sistema psíquico. Se logra comprobar con hechos a través de estudios científicos la conexión existente entre la psiquis humana y el sistema nervioso del cuerpo. Se comprueba entonces la existencia de neurotransmisores, reforzando entonces lo planteado a finales del siglo XIX sobre la teoría de transmisión sináptica, y se descubren entonces las funciones de cada hemisferio cerebral. Bueno, compañeros, este ha sido un breve resumen sobre la historia de la neurociencia. Agradezco enormemente su atención y muchas gracias.